Bienvenidos, queridos, y hoy estamos de vuelta en otro episodio más de Historias de Plata. Y hoy venimos con un episodio que yo había estado esperando desde hace ratico, pero antes de contarles, quería recordarles que este espacio yo lo creé para que podamos compartir las experiencias que nos marcaron, de alguna manera como todas estas preguntas que no hemos podido ser capaces de hacer y obviamente las cosas que salieron a las patadas. Yo les prometo que este va a ser un espacio seguro, sin juicios, con muchísimas herramientas para que la plata se vuelva una fuente de tranquilidad y no una fuente de estrés como normalmente lo es. Yo soy Elizabeth Sánchez, creadora de Mindful Finance, la única plataforma en combinar mindfulness y finanzas para cambiar el mundo, una billetera a la vez, y este podcast es gracias a la alianza que tenemos con Lulo Bank, porque nos cansamos de la típica, no te tomes ese café, no compres las cosas a menos de que las necesites. No, lo que nosotros queremos es que su plata crezca y la puedan disfrutar como ustedes quieran. Así que bienvenidos e infinitas gracias por la confianza y por estar acá. Este episodio se llama Historias de amor y de plata. Y hoy les voy a compartir 3 historias de finanzas en pareja que tienen un poquito de todo y yo creo que representan bastante bien varias vivencias que los que hemos estado en pareja y hemos tenido ahí como problemitas con finanzas, siento que nos vamos a ver reflejados en eso. Para mí este tema es muy, muy importante. Primero, porque la causa número 2 de divorcios en el mundo es por peleas de plata. Y yo, siendo parte del Club de los Divorciados, que es un parche bastante perdible porque quita un montón de plata y un montón de energía, quiero que tengan herramientas tal vez para no llegar o que esta pues no sea como la principal razón por la cual terminen ustedes sus relaciones. Y segundo, porque hay un montón de mujeres que de alguna manera tienen que quedarse en estas relaciones como tóxicas y violentas simplemente porque no tienen independencia económica. Entonces, este es un tema que a mí me atraviesa profundamente. Y hoy, aparte de estas 3 historias que les voy a contar, les voy a dar también algunos tips para que tengan una guía de saber cómo podemos manejar las finanzas en pareja, y hasta vamos a regalar un set de mi juego que lastimosamente se me quedó, pero es un juego de cartas que diseñamos con Venga Le Digo, y es para que ustedes logren llegar a acuerdos de una manera como fácil y liviana y que esto deje de ser como la pelea de siempre. Por aquí les voy a dejar en el videito luego cómo se ve el jueguito y más tardecito les cuento cómo van a poder hacer para participar. Y este caso se va a llamar infidelidad financiera. Y Ali nos cuenta, la historia es cuando en pleno posparto descubrí las deudas de mi esposo. Ha sido un camino largo de reflexión sobre cómo llegué a estar tan desconectada de las finanzas familiares que no me di cuenta y de cómo hacerme cargo para organizar todo. Antes pensaba que como yo ganaba menos que él, pues no tenía mucho que opinar. Para mí este fue el peor tipo de infidelidad porque estaba en juego el futuro de mi hija. Me sentí traicionada e infantilizada porque él, protegiéndome, entre comillas, de esas angustias, pues me ocultó un montón de información. Al principio yo le eché la culpa, pero luego cuando me di cuenta que yo también tenía la responsabilidad y debía hacerme cargo de mi parte para aportar, planificar, etcétera. No sabíamos ni cómo hablar de plata, era siempre una pelea, muy incómodo era sacar el tema y ya se había vuelto la pelea pues de siempre recurrente. Esta historia me parece profundamente como transformadora porque muchas veces cuando pensamos en infidelidad pues nuestra cabeza se va siempre como a la parte de no otras parejas, ese tipo de temas. Pero cuando a uno le ocultan información, y en este caso la traición fue que el esposo se había metido en un montón de deudas y ella pues nunca de alguna manera se dio cuenta hasta que esto se volvió ya un problema inmanejable. Cuando pasan este tipo de cosas, pues esto es una traición a la confianza y esto daña un montón la relación. Pero me parece muy transformador también esta reflexión que ella hace, que no es que sea la culpa de una sola persona, obviamente pues hay casos de casos, pero en este específico ella de alguna manera también se había desconectado o había delegado todo este tema financiero a su esposo. En la historia también nos contó que su esposo pues era economista, trabajaba en finanzas, entonces pues ella le había delegado pues esa responsabilidad a él, pero a raíz de lo que pasó, y luego ahí ya también me chismoseó que el problema, digamos, fue superado y estuvieron en terapia,
pero fue muy transformador porque fue ella también empezar a ocupar ese lugar donde pues yo tengo voz y voto, donde vamos a llegar a acuerdos, donde de alguna manera tenemos que entender cuáles son estas reglas del juego, que no es que sea un juego genérico, sino es lo que nos sirve a nosotros como pareja, que esa parte me parece vital. Y entonces esto lo quiero aprovechar para ahondar un poquito más en este tema de los acuerdos, porque es que necesitamos entender que la otra persona es un otro, con unas vivencias diferentes, con una historia, con creencias, con una relación de la plata diferente. Y esto lo que hace es que podamos ser empáticos y podamos llegar, ni siquiera llamémoslo como puntos medios, yo no creo mucho en eso, pero como a una opción C, ¿no? No es ni la tuya ni la mía, sino que entre los dos vamos a crear esta opción C que nos haga sentido. Y otra parte que también es vital de los acuerdos es que como en cualquier tipo de... Yo siento que a veces necesitamos empezar a pensar las relaciones tal vez un poquito más como si fueran una empresa, ¿no? Como un negocio. Pues la empresa va evolucionando y uno va cambiando las estrategias. Entonces, ¿por qué pensaríamos que unos acuerdos que hicimos en pareja en un momento específico del tiempo nos van a servir siempre? Al contrario, los acuerdos se deberían revisar cada cierto tiempo, pues no es una conversación que uno tiene que estar teniendo cada semana, obviamente, pero por lo menos una vez al año o cuando haya cambios de vida, no sé, si vamos a adoptar a un perro, si vamos a tener hijos, si nos vamos a mudar, etcétera. Cuando hayan como cambios de vida, es importante revisar esos acuerdos para entender si nos están funcionando, si hay algo que haya que como cambiar, actualizar o si definitivamente hay que reemplazarlos. Y por último, para mí, esta parte de entender la responsabilidad que los dos tenemos y si bien hay roles que cada uno cumple en la pareja y hay cosas que se le facilitan o le gustan más a alguno, pues por eso no significa que el otro simplemente como que se olvide, porque lo que pasa luego es que alguno de los dos pierde poder de decisión o incluso pues le puede llegar a pasar lo que le pasó a ella, como que termina como teniendo un punto ciego pues dentro de la relación. Los acuerdos, también volviendo un poquito a este tema, no se trata tampoco de cambiar al otro o de imponer, sino realmente de encontrar una solución que somos tú y yo contra, ¿no? Como cierta situación y no tú versus yo. Oigan, y antes de pasar a la segunda historia, yo les quiero contar aquí el notición y es que Lulo Bank sacó su cuenta de nómina y en esta cuenta, si ustedes pasan su nómina de cualquier banco que la tengan a Lulo, van a tener en las cajitas rentabilidad de hasta el 11.5%, les van a dar tasas de interés preferencial, van a tener cashback en la tarjeta de débito, que además esta es la única tarjeta de débito en Colombia con cashback, que esta vaina es demasiado ganadora porque el resto son tarjetas de crédito, entonces con la de débito es literalmente imposible endeudarse. Van a tener cashback de 1% y 3% los martes y los jueves en restaurantes. Entonces, para que aprovechen, yo no sé si ustedes saben, pero para todos es un derecho que nuestra nómina esté en el banco que nosotros queramos. Esa vaina que nos dice recursos humanos que la tenemos que tener en ciertos bancos solamente es mentira. Entonces estaría muy bueno que aprovechen porque yo sé que la nómina que tienen en los banquitos de siempre no necesariamente les está dando todos estos beneficios. Bueno, y esta segunda historia dice, llevábamos 8 años de noviazgo, nos fuimos a vivir juntos. Los gastos de pareja y viajes iban todos por mitad, pese a que ganábamos diferente. Al comienzo ella ganaba más y era un acuerdo. Al tiempo empecé a notar que los gastos adicionales como de ahorros los hacía yo y ella era más como temas de crédito, mucho con esta filosofía de se vive ahora y se paga luego. Tratamos de hablar de nuestras diferencias de filosofía, pero pues no hubo como muchos acuerdos y seguimos con el miti-miti. Tiempo después, yo empiezo a ganar igual y ella decide dejar su trabajo de contrato laboral, prestaciones, servicios, beneficios, etcétera, y se vuelve independiente porque ya se sentía cansada. Por mí no hubo lío porque de hecho yo la había conocido así, independiente. Entonces, pues, ¿qué podría salir mal? Pues resulta que ella dejó de dar su mitad y bueno, yo decía, pues se entiende, ¿no? Como que mientras pasa el proceso. Pero los viajes seguían pasando, los gastos, los lujos y su estilo de vida no cambiaba y era inmanejable. Al notarlo, yo le empecé a decir que no viajemos más, que bajemos nuestro nivel de vida, pero nada.
Ella en algún momento incluso se fue para Estados Unidos para ver si encontraba algo que le atrajera, pero nunca era suficiente, nunca le gustaba como el trabajo en sí. Después de 1 año y medio de yo sostener el hogar y pues de darme cuenta que ella realmente ya no quería como generar más ingresos, se me murió el amor. Se acabaron 4 años de convivencia. Aquí me acuerdo mucho de un dicho que decían en mi familia, que es cuando la plata sale por la puerta, el amor sale por la ventana. Y obviamente no es que, no como un tema de materialismo, pero sí es importante que las dos personas, pues uno tiene una pareja para ser pareja, ¿no? Como que no estamos ni para mantener a nadie, ni para estar como arriando a nadie. Y en este caso, lo que nos dice Roberto es justamente esta historia donde ni siquiera era el problema que alguien ganara más que el otro, sino que simplemente por cómo se fue dando la situación, pues su pareja dejó de dar y no se preocupó por volver, digamos, como a ocupar un espacio y ocupar un trabajo que le permitiera tener recursos. Pero además siguió gastando y no cambió como el estilo de vida. Entonces era demasiado egoísta decir como, pucha, pues yo no trabajo, ningún trabajo es suficiente, no es suficientemente bueno para mí, pero sí le estoy poniendo ese peso a la otra persona para que además cumpla todos mis caprichos de estilo de vida. Así que esta vaina pues realmente pues no tiene por qué funcionar. Y hay algo como desmenuzando un poquito esta historia, él habla del miti-miti. Y para mí el miti-miti tiene que cumplir dos cosas importantísimas. Primero, que los dos ganen más o menos lo mismo, ¿no? Si los dos vamos a dar el 50-50, pero uno gana 80% más, pues se siente, la verdad, que poco justo. Pero además, si es miti-miti, es miti-miti en todo, porque es que pasa mucho que es miti-miti en la parte financiera, pero una de las partes de la pareja de repente se encarga de todo el tema de la casa, de todo el tema del cuidado, y entonces ahí ya no estamos hablando de miti-miti. Entonces, cuando nos estemos planteando tener este tipo de acuerdos donde los dos damos el 50% de lo que se vaya a gastar, también no nos quedemos con esta visión miope, porque es que el tiempo también es un recurso, la energía también es un recurso. Entonces, si yo además de dar mi mitad, soy el 100% de los otros como roles que se tienen que cumplir dentro de la pareja, pues la vaina no va a funcionar. Y otra parte vital de esta historia es el tema del estilo de vida. Los casos más dramáticos que yo he visto en mis alumnos con temas de como empobrecimiento o de crisis financieras no es necesariamente las personas que han quebrado o que tal vez, no sé, nunca tuvieron tanto dinero y están en una situación compleja por algún tema de una enfermedad o de una crisis. No, son personas que han tenido mucha plata y que luego por situaciones de la vida sus ingresos han bajado y no fueron lo suficientemente, y aquí va un regaño, maduros y adultos para de alguna manera como que actualizar su estilo de vida y darse cuenta que no se podían dar los mismos lujos que antes, como esa incapacidad de soltar a lo que estamos acostumbrados y de alguna manera pues darnos cuenta y ser conscientes que nuestra realidad cambió es lo que ha traído más problemas, y es un poquito lo que nos cuenta Roberto acá, ¿no? Como que su pareja simplemente no quiso dejar de gastar lo que normalmente gastaba. Y por último, hay momentos en la vida donde hay incertidumbre, ¿no? Entonces, en este caso, ella había dejado su trabajo como formal y se había independizado. En esos momentos donde hay incertidumbre es difícil o es más complejo tener estas conversaciones, pero es donde son más necesarias. Obviamente uno a veces como por ahorrarse el malestar, el mal rato, sí, como esta resistencia que uno genera, pues simplemente mejor la dejamos para después, pero donde hay resistencia hay crecimiento, y tener y poder, digamos, tener estas conversaciones incómodas es muy valioso para el crecimiento de la pareja. Entonces, es válido no saber cómo hacerlas. De hecho, parte de eso fue la razón por la cual nosotros creamos Pido la Palabra por Nuestras Finanzas, porque pues si bien no hablar de finanzas con uno mismo ya es suficientemente complejo, pues obviamente con un otro se puede complejizar más, pero lo que nosotros queremos es ayudarlos a tener estas conversaciones para que no se vuelvan así como esta vaina pesada y un bodrio, sino que lo podamos hacer de una manera
más como más tranqui, más liviana y realmente llegando a acuerdos. Y esta última historia va con voice note incluido. Para mí es un tema controversial porque cuando tuve mi pareja, él ganaba más que yo. Por supuesto, como él ganaba más que yo, él aportaba más que yo. El tema fue que cuando nos separamos, me hice un caos total porque sentía que yo no era capaz de poder responder con todas las obligaciones que tiene un adulto normal de arriendo, mercado, servicios, todo lo demás, porque él me cubría gran parte y a pesar de que yo ganaba relativamente bien, no me había dado nunca como a pensar qué sería mi presupuesto. Entonces, creo que es importante que así tú tengas finanzas en parejas, se dé proporcionalmente o bueno, de acuerdo a cómo se vaya manejando, que si hay una persona que no aporta, también debe pensar si en algún momento esa otra persona no está y cómo poderla suplir. Creo que eso me parece importante como para la vida y para nosotras sobre todo que somos mujeres. A mí esta historia me tocó un montón porque siento que se repite sobre todo en temas de mujeres que, pues digamos, tradicionalmente, obviamente esto ha venido cambiando los últimos años, pero para nuestras abuelas era totalmente normal quedarse en la casa al cuidado, que eso igual es un montón de trabajo porque no es como que no trabajan, era un montón de cuidado, pero el proveedor y el que salía a trabajar pues era normalmente los hombres, ¿no? Entonces, en este sentido, ella lo que dice es, pues maravilloso, era proporcional, lo cual nos parece importante porque los dos ganaban de una manera diferente, entonces es un poco más justo. Pero ella estaba delegando también ese poder y esa independencia financiera. Y eso es algo que nunca nadie, mujer, hombre, si están en relaciones heterosexuales, homosexuales, no importa, por favor, nunca pierdan su independencia financiera porque eso es parte de su poder, eso es parte de su libertad. Es muy común que cuando eso pasa también se empiezan a desdibujar como otro tipo de límites y le empezamos a dar poder a la otra persona. Y no tiene que ser como ¿no? Una persona, no sé, un tipo, una mujer, hijo de madre, que se empiece a aprovechar y a controlar de nosotros, no necesariamente tiene que ser ese el caso, pero sí pasa mucho que en la medida que nosotros delegamos ese control, pues esa persona empieza a tomar decisiones basado en lo que ella cree y no necesariamente como en el bienestar del otro. Entonces, porfa, no importa si ustedes incluso deciden quedarse pues como en el trabajo del cuidado y del hogar, no pierdan nunca su independencia económica, que es parte fundamental de las libertades, ¿vale? Y por último, algo que quiero rescatar de esta historia es que también estos procesos donde en este caso se rompe una relación, también surgen como estas nuevas preguntas, ¿no? Entonces me parece muy bonito que Sam aquí nos compartía como esta transformación que ella tuvo de decir, pucha, es que sí soy capaz, ¿no? Y antes tal vez yo no me había dado cuenta de todas estas cosas que yo podía ser capaz porque mi poder se lo había delegado a alguien más cuando me separo. Entonces ahí es que me empiezo a hacer como todas estas preguntas y en estos procesos digamos, como de pequeñas muertes, ¿no? En este caso, digamos, se murió la relación de ellos se rompió y a ella le toca reconfigurarse de otra manera, pues me parece también muy valioso poder como recuperar ese poder. Dentro de las relaciones es vital que sin importar quién gane más o menos, los dos deberíamos tener voz y voto y para mí este es un big como red flag. Si ustedes están en una pareja donde de alguna manera se están sintiendo que porque la otra persona gana más, entonces ustedes no tienen voz y voto, o incluso porque la otra persona sabe más, ¿no? Qué delicia estar con una pareja que tal vez tenga todo este conocimiento, pero que en vez de usarlo como un arma de control, lo utilice para que tú también entiendas más o para abrirte la cabeza y abrirte el mundo como a otros espacios. Entonces también para que lo tengan en cuenta porque luego esto se vuelve un problemita. Y ya después de estas historias, aquí les quiero dejar con algunos tips y metodología para que podamos tener buenas finanzas en pareja. Y el primero es que por favor nunca, nunca empiecen a hablar
de finanzas empezando con las facturas, nada. Ni el Excel, ni la factura, ni la deuda. Por ahí nunca se empieza. Cuando ustedes quieran hablar de finanzas con su pareja, empiecen hablando de los sueños, de los proyectos, de la relación con la plata. Empiecen con preguntas, sean curiosos sobre el mundo financiero de su pareja, pero por favor, cada vez que uno empieza con facturas es simplemente como este trigger de estrés que realmente no aporta para nada. A mí me gusta mucho para crear estos espacios y que sean bonitos hacer money dates. Y esto es literalmente una cita, ¿no? Entonces se piden una pizzita, abren un vinito, se van a comer o algún cafecito, algo que sea rico. Pero cuando nosotros empezamos a tener como esta asociación entre, uy, esto es un plan chévere y las finanzas, pues se vuelve mucho más rico a qué pereza otra vez tener esta conversación. El money date también se vuelve como este espacio donde pues los dos vamos a estar presentes y vamos a ser mucho más intencional sobre esto es de lo que vamos a hablar en este momento. El tercer tip es que eviten el error de solamente meter los gastos dentro de su presupuesto. Un presupuesto en pareja es importantísimo que también lleve algún tipo de, no sé, un plan de ahorro, algún sueño en conjunto que tengan, algún proyecto en conjunto, que no solamente sean como los gastos y las facturas, porque esa parte tampoco les funciona como para que puedan haber como estos espacios también de construcción. Ahora, si nos metemos un poquito más en cómo se reparten los gastos, hay como tres opciones. La primera es el miti-miti, lo que les decía anteriormente, solamente funciona si los dos ganan más o menos lo mismo, ¿ok? Entonces, no es que los dos digamos como que pongan la mitad de sus ingresos, sino lo que ustedes van a hacer es un presupuesto en pareja que incluya los gastos, que incluya esto también que les digo como algún proyecto de ahorro o algún plan a futuro y ese monto vamos a decir que son, no sé, 5 millones de pesos. Entonces, cada uno va a aportar 2.500.000. Esto es diferente a que cada uno aporte la mitad de su salario para que lo tengan en cuenta. La segunda opción, yo le digo como proporcionadito, ¿no? Entonces, en este caso, es muy útil cuando los ingresos son diferentes. Igual se tienen como este presupuesto en conjunto, pero también cada uno sigue como con sus finanzas separadas, no todo está revuelto. Y aquí lo que se hace es que ustedes van primero a sumar los dos ingresos. Vamos a decir que uno gana 8 millones y la otra persona gana 2 millones. Esto suma 10. Esto quiere decir que uno tiene 80% y el otro el 20%. ¿Ok? Hasta ahí todo claro. Luego vamos a hacer el presupuesto en pareja. Y resulta que el presupuesto en pareja va a sumar 5 millones de pesos. ¿Va? Algo que a la gente yo siento que le asusta un montón cuando uno habla como de proporcional es que dicen, bueno, pero entonces si yo gano el 80%, ¿voy a dar el 80% de mi salario? No, vas a dar el 80% de los gastos en conjunto, pues de este presupuesto en conjunto. Entonces, si eran los 5 millones de pesos, eso quiere decir que a ti te va a corresponder 4 millones de pesos y a la otra persona 1 millón, ¿ok? Y eso hace que entonces, pues si tú ganabas 8, digamos, te quedan otros 4 para tus gastos y la persona que ganaba 2 le queda 1 millón para sus gastos porque el otro lo puso para el presupuesto en conjunto. Esto no tiene que ser una vaina así como súper matemática. Obviamente ustedes pueden llegar a ciertos acuerdos, ¿no? De, bueno, esto lo vamos a pagar en conjunto, pero si yo gano un poquito más, entonces tal vez yo soy la que voy a pagar como los lujitos o puede ser que la otra persona no tenga un salario fijo tan alto, pero que, no sé, sea freelance, entonces en algún momento cuando le salgan ciertos proyectos pueda aportar un poco más. Obviamente la idea es que las finanzas en pareja funcionan en la medida que les funcionen a cada pareja, ¿vale? No es como que haya una regla que le funcione a todo el mundo y por eso yo también soy como tan intensa con el tema de los acuerdos para que ustedes vayan encontrando ese punto intermedio, ¿no? Como ese sweet spot que realmente les funcione a ustedes. Y la tercera metodología se llama juntos y revueltos. A mí me parece que esta solamente funciona cuando ya la pareja está establecida y hay como completa transparencia. Si ustedes tienen dudas, si apenas están empezando, si no saben muy bien qué onda con la pareja, pues realmente como que no va a ser digamos, la metodología que les funcione más. Aquí lo que se hace es que los dos ingresos se ponen de manera conjunta y entre los dos van a tomar decisiones sobre el 100% de la plata. Y aquí hay partecitas como interesantes que hay que revisar
uno, siempre, aunque la plata, digamos, es de los dos y los dos tienen que tener voz y voto, es importante que haya una línea de como gasto libre para cada uno, ¿no? Entonces, si bien ustedes van a llegar a acuerdos de, pues, cuánto nos vamos a gastar en mercado, cuánto nos vamos a, no sé, a destinar para viajes, etcétera, debe haber una línea que sea Eli y otra línea que sea pareja, ¿vale? Porque así ustedes no van a, digamos, no van a perder como esta individualidad de sus finanzas. Esto me parece esencial para que cada uno pueda seguir pues tomando decisiones sobre su plata, pero pues como dentro de un marco como de los acuerdos. Entonces siempre dejar esta lineecita donde sea como plata libre para cada uno. Obviamente la plata libre no puede ser como el 20%, ¿no? De el presupuesto que ustedes tenían, porque entonces pues eso significa que realmente no están teniendo como juntos y revueltos. Tener esta metodología implica así como unos acuerdos mucho más pros que simplemente tener un presupuesto en conjunto donde cada uno aporta una partecita. Entonces, si bien es bastante transformador y yo siento que ahí se dan unas conversaciones bien interesantes sobre cuál es la vida que estamos queriendo vivir, ¿no? Nuestro plan juntos. Eh, pues aquí pueden realmente salir como cositas chéveres. Así que esas son las propuestas, digamos, que yo les dejo de metodología para que vayan tratando diferentes. No necesariamente una les tiene que servir, puede ser una mezcla, pueden ir tratando diferentes un mes una, otro mes otra. Puede ser también que dentro de la relación vayan cambiando, como les dije, los acuerdos se tienen que ir revisando. Y para mí lo más importante que quiero que se lleven hoy es que las finanzas en pareja pueden llegar a ser un lugar de mucho crecimiento y mucha transformación, que las finanzas reflejan un montón de cómo estamos nosotros a nivel de transparencia, de honestidad, de sentirnos parte de sentirnos valorados. Entonces, no es menor y no es un tema que deberíamos dejar simplemente al azar, que si bien pues las conversaciones al principio pueden ser un poquito como incómodas, eh, realmente hay un montón de herramientas que nos pueden servir para que ustedes puedan llegar a acuerdos mucho más rápido. Y antes de que se me olvide, para poder participar y que se puedan ganar el juego, pido la palabra por nuestras finanzas, lo único que tienen que hacer es comentar. Pueden comentar tanto en YouTube como en Spotify y me encantaría que el comment sea algo relacionado con lo que les cuesta de tener finanzas en pareja o con algo, alguna recomendación o algún consejito que sienten que les haya servido y nosotros por ahí estaremos escogiendo, así que estén súper pendientes. Si quieren compartirme más historias de plata, sobre todo relacionadas a migración, ¿no? Como historias de plata y migración, me encantaría que me las manden a nuestro Instagram Mindful Finance Inc. y yo los veo en el próximo capítulo con más de historias de plata. Chao pues.